8:35 de la mañana, Onda Vasca. Estamos también emitiendo en directo por nuestro canal de YouTube, el canal de Onda Vasca. Así que si además de escuchar el programa quieren ver, pues nada, búsquennos en YouTube y ahí nos van a encontrar en riguroso directo, como no podía ser de otra manera. Minutos especiales de nuestro programa porque hoy les propongo una entrevista, una charla más bien, una conversación muy personal. Hemos invitado al programa a Sara Moreno. En redes sociales es mucho más conocida por Sara Kiboom. En YouTube, en su canal, tiene 368.000 suscriptores. En Instagram, por ejemplo, la siguen 103.000. Sara es lo que ahora se llama influencer, creadora de contenido digital, divulgadora en redes sociales, como ustedes prefieran. Está ahí desde los 24 años y poco a poco se ha convertido en un referente a la hora de hablar de la salud mental y de también, vamos a decirlo, de su duro camino hacia el amor propio. Ahora con 30 además ha dado el paso de escribir un libro a corazón abierto. El libro se llama Siempre me querré, diario para no perderme a mí misma. Un libro que se publica dentro de una semana y que hoy en Onda Vasca nos lo adelanta en exclusiva y en su primera entrevista su autora y protagonista. Sara Kiboom, buenos días. Muy buenos días, Chema. Digo bien, ¿Qué tal? autora y protagonista, ambas cosas, Totalmente. porque tú, Sara, por desgracia, fuiste víctima de violencia de género y lo que cuentas en el libro es la relación de maltrato que viviste con una pareja siendo una adolescente y cómo saliste de aquello, ¿no? Eso es. Al final, el libro quería ser una ventana abierta, como tú has dicho, a corazón abierto, de mi experiencia vital y sobre todo eh, intentando desestigmatizar la postura de las víctimas de violencia de género y, y también un poco el momento de la vivencia y lo que es todo el camino que tienes que recorrer después de haber sufrido violencia de género. Entiendo que es un libro que necesitabas tú escribir, que está dirigido en primer lugar a ti misma, pero también entiendo que es un libro dirigido a muchas personas que estén pasando o que hayan pasado por lo mismo. Así es, totalmente. Al final es como un poco una carta de amor propio y de reconciliación conmigo misma, porque, bueno, lo iremos hablando a lo largo de la entrevista, pero hay como que muchos pasos que luego te toca trabajar cuando sales de una relación así. Y también quería ser algo para que fuese de apoyo y de ayuda al resto de las mujeres y chicas que como yo han pasado o están pasando por lo mismo, porque es más común de lo que nos creemos, es más difícil localizarlo o darse cuenta por lo que uno está pasando. Y también por lo que te digo, porque creo que socialmente la postura de una mujer que sufre violencia de género eh, está muy estigmatizada en el punto de que se cree que es fácil para una mujer salir de ahí o que es ella quizás la que está permitiendo lo que le está pasando. Es mucho más complejo que eso. Entonces, dar mi visión me parecía tan importante para personas que como yo han sentido tanta culpa por lo que han vivido, que bueno, aunque ha sido duro, creo que va a ser reconfortante. Ujú. ¿Con qué edad, Sara, y durante cuánto tiempo estuviste metida en esa relación? Cuéntanos. Bueno, pues yo empecé esta relación con 15 años, o sea, realmente eh, es que casi mi adolescente, o sea, era una niña, Mm. y la relación duró 7 años. O sea, yo estuve en esta relación hasta junio justo de 2015, 7 años. 7 años. Seguro que ahora mismo hay alguien pensando cómo pudo estar así durante tantos años. ¿Qué les dirías? Si te soy sincera, además, es las pocas veces, porque al final esto es un tema del que no he tratado mucho ni siquiera en mis como relaciones más cercanas, Mm, cuando yo he contado abiertamente la experiencia por la que he vivido, es la pregunta que me hace todo el mundo. mm, Pero la violencia de género normalmente no se da de una manera tan evidente y tan eh, como fácil de entender como todo el mundo piensa. O sea, es una dinámica en la que se va entrando poco a poco, poco a poco, poco a poco y al final como que no es tan fácil de salir ni es tan fácil como que de entender lo que está viviendo una mujer así desde fuera. Al final, un maltratador no es solo maltratador, normalmente es manipulador, te va llevando hasta ese punto de una manera sutil y sigilosa.
no, por eso te decía también lo de desestigmatizar, porque creo que la connotación de que alguien se deje manipular es mucho sufrimiento para una persona que le ha pasado, porque cualquiera está, ¿cómo decirlo? O sea, nadie se puede salvar de esto. Es algo muy sutil y muy machacante que al final te anula como persona. Y precisamente cuando yo di el paso de contar el libro era porque creo que también hay como muchas clichés dentro de lo que es una mujer que es víctima de violencia de género. Es una mujer que perdona a su pareja, es una mujer que ama a su pareja, es una mujer que consiente. No era mi caso. Yo fui consciente de lo que me estaba pasando y fui consciente de que estaba sufriendo maltrato desde el primer año en el que se empezó a dar esta dinámica. Simplemente no sabía salir de ahí. No tenía apoyo de nadie a mi alrededor, no había contado a nadie por lo que yo estaba pasando, primero por no causar esa preocupación ni en mi familia ni en mis amigos, y segundo, porque, como te digo, y es que me parece importante, la sociedad te tacha de tonta. Hmm. De ser alguien como que está consintiendo, de ser la que permite, de, bueno, pues es que si no sabe salir de ahí, déjala, es ella la que sabe, no es ella la que lo está permitiendo. Entonces, da mucho miedo decir en voz alta, oye, yo estoy sufriendo violencia de género, necesito ayuda. Porque luego hay miedos y evidentemente pues muchas cosas que necesitas estar ahí como para saber. Me parece importantísimo lo que acabas de contar y lo que acabas de explicar, Sara, porque es posible que muchas chicas, muchas adolescentes estén escuchando o viendo ahora mismo esta entrevista. Claro, esto no es de un día para otro. De un día para No, otro, de repente tu pareja es un maltratador. Esto, lo que nos decías, es un proceso largo, continuado y a veces muy sutil, ¿no? totalmente. O sea, normalmente la persona que maltrata suelen tener como ciertos patrones bastante repetidos dentro de que hay muchos tipos de maltrato y muchos tipos, evidentemente, de personas así. Pero la manipulación suele ser lenta y constante y, evidentemente, nunca hay un maltrato directo de primeras porque entonces tú te alertarías y dirías, ostras, ¿qué estoy viviendo? Siempre hay un sentirte culpable. Hmm. En mi caso, por ejemplo, era una compensación continua, era, me has hecho esto que me ha hecho sentir fatal. Dios mío, ¿cómo eres capaz de hacerme esto si me quieres? Tienes que dejar de hacer esto. Entonces empezabas a ceder un poco, empezabas a ceder un poco, empezabas. Al final, yo llegué a un punto en el que mi entorno no existía, mis decisiones vitales no existían. Yo tenía que pedir permiso hasta para salir a la calle. Y esto es algo que encima yo cargaba sola. O sea, nadie de mi entorno era consciente de lo que yo estaba viviendo. Empieza el maltrato psicológico y no siempre, pero bueno, en mi caso, por desgracia también, se acabó solapando también con un maltrato físico. Bueno, te lo iba a preguntar ahora precisamente, ¿eh? Y de verdad, Sara, que no estoy buscando ningún tipo No, de sí, morbo, lo sé, no te preocupes, que al final, pero creo que es en el momento en importante, el que yo he escrito, claro, hmm, creo que es importante el saberlo momento en el que también yo he para la escrito este libro audiencia. es para todo, eso Claro, es, sí, yo creo que este tipo de entrevistas tienen que ser también incluso de servicio público, ¿no? Y para totalmente. muchos y muchas jóvenes que nos puedan estar escuchando y viendo ahora mismo, ¿a qué tipo de maltrato fuiste sometida? ¿Qué te decía? ¿Qué te hacía? Te puntualizo justo esto último que acabas de decir porque es como mi fuente de energía en este momento de decir, bueno, yo lo he vivido y es una mierda, pero por lo menos esa esperanza de que con mi difusión Mm. y el punto vital en el que estoy pueda ayudar a más gente. Eh, vale, respecto a la pregunta, ya te digo, al principio era algo sutil, algo de, bueno, si tú me quieres, deberías de priorizarme a mí en esto, entonces deja de hablarte con estas personas que me molestan, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Vas entrando en puntos de no retorno en el que si retrocedes, esa persona siente que le estás como que faltando al respeto porque ya entra en esas dinámicas y esas dinámicas ya son normales. En mi caso, los primeros 9 meses fue muy poco tiempo, en verdad, en el que la relación fue buena. 9 meses en los que sí, bueno, había cosas, pero son otras épocas. Ahora confío en que los comportamientos tóxicos quizás están más expuestos, pero esto era 2008, yo tenía 15 años, los celos eran normales e incluso un acto de amor, te podría decir. Entonces, iba empezando por ahí, luego ya llegaron como hay como bastantes momentos en los que cuando ya llegan los insultos, cosas directas, no cosas sutiles, no alguien que te hace luz de gas, no alguien que te... Cuando ya llegan los insultos o
o las humillaciones públicas o ese tipo de cosas, te sientes tan en shock. O sea, es como que tu cabeza deja de procesar lo que estás viviendo. Yo no lo entendía, pero era como entraba en pánico, intentaba solucionar eso con esa persona. Al principio era como, no es justo lo que me está haciendo, pero yo soy buena y le voy a demostrar que soy buena. Entonces entrábamos en ese círculo de compensación. Mm. Y luego ya, al final, el maltrato físico va muy de la mano. Y yo te diré, yo no sabía cómo salir de esa relación. ¿Te puedes imaginar el punto de desesperación que yo tenía para querer salir de esa relación, que me ponía como, bueno, si pasa este límite, ¿será que seré capaz y le dejo? Si pasa este límite, entonces el límite al principio era ponerte la mano encima. O sea, al final era como lo más... Cuando yo a la gente le cuento que he sido maltratada, siempre me pregunta si me han pegado, porque para la gente es como lo más grave, lejos de serlo, te diré. ¿Es lo que más genera shock en la gente? Sí. ¿Es lo más duro de superar? Para nada. Pero sí lo ponía como límite. Bueno, el día igual que me ponga la mano encima, seré capaz de irme de por esa puerta. El día que tal, y no era capaz, porque siempre pasaba algo, porque siempre había un giro, porque siempre había una manipulación, un lo que fuese, siempre había algo que me hacía quedarme. Aunque no le quisiese, aunque supiese que no es lo que me merecía, no sabía salir de ahí. ¿Y cómo conseguiste romper? ¿Cómo conseguiste salir de ahí, Sara? Con 22 años me acuerdo justo que fue el último año que estuvimos juntos. Conseguí crearme como un poco una vida paralela dentro de lo que en mi mano estaba, porque como bien te digo, hasta el hecho de salir de casa era algo que yo, o sea, yo tenía un control total de mi vida. Yo tenía un control de, no tengo móvil con internet, no tengo redes sociales, no tengo, me estás llamando al fijo constantemente, si salgo a la calle, incluso con mis padres, te tengo que mandar una foto por SMS, te quiero decir, o sea, había control. Por los estudios que yo estaba realizando, como te digo, paralelamente empecé a relacionarme con otras personas, empecé a ver lo que era la vida más allá de lo que yo estaba viviendo, porque Hmm. yo era consciente de toda la vida que me estaba perdiendo, evidentemente, pero era como que había asumido una vida que me había tocado vivir y ya está. Era como que yo me había dado por vencida, por así decirlo, como que esto es lo que toca y ya está. Y el conocer a gente nueva, el ver por una mirilla lo que era vivir, por así decirlo, el tocar tan cerca lo que era tener una vida de verdad, con amigos nuevos, con gente que me valoraba y tal, fue un poco lo que me hizo decir, no puedo más, no puedo con esta situación. Y cogí un poco de coraje, teniendo gente que era un poco más conocedora de lo que estaba viviendo y que me podía ayudar. ¿Te sentías culpable? Porque te lo pregunto porque la culpa es un sentimiento muy habitual en muchas víctimas. La culpa llegó tarde, pero llegó. La culpa ha llegado en estos otros 8 años post relación. Como te Ujú. comentaba, yo dejé esta relación en 2015 con 22 años, tengo 30 y sigo con este camino largo. La culpa llegó más tarde, pero llegó y golpeó muchísimo y muy duro, por lo que te digo, porque al final el echarle la culpa a una tercera persona, eres víctima, es fácil. Pero cuando tú eres tu propia... em, como te decía, la sociedad te hace creer que Hmm. tú estás decidiendo y que tú estás ahí porque quieres y que si no te vas es por algo. Entonces, el creerte que tú misma has permitido que te hagan eso y ponerte a ti como responsable de todo, de toda tu calvario y de todo este camino de tortura es durísimo. Y quitarme la culpa y quitarme esa losa de encima ha sido lo más duro, pero sin duda lo que me ha hecho respirar. ¿Has pasado por otras fases, además de la culpa? Me refiero, no sé, a depresión. Bueno, entiendo que la autoestima por los suelos. Creo que he pasado todas, Hmm. todas, o sea, me refiero con todas. Cuando termino esta relación, tengo una sensación falsa de libertad. Tengo un periodo de tiempo en el que digo, Dios mío, estoy viviendo, salgo de casa con mi hermana, me voy de vacaciones con mis padres, o sea, cosas normales de la vida cotidiana, te quiero decir. Pero llega un momento en el que empieza todo a caerse, todo lo que yo he vivido
empieza a aparecer en mi vida cotidiana, tanto en las relaciones que yo tengo con otras personas, en la manera en la que yo me trato, en la manera en la que yo reacciono a ciertas cosas. Mi vida cambia. Yo no sé quién soy al final. Cuando yo dejo esta relación con 22 años, durante 7 años que he estado, que habría sido como mi desarrollo normal como persona adolescente, yo no me desarrollé como persona adolescente, yo no sabía quién era Sara. Entonces, tuve un punto de inflexión muy jodido con 22 años en el que empecé, bueno, se me diagnosticó depresión, empecé con antidepresivos y mi vida era una constante montaña rusa porque no entendía que después, y a día de hoy me sigue costando, y sigo en terapia con esto, a día de hoy me sigue costando si he pasado por lo peor que me podía pasar en la vida, ¿por qué ahora no puedo disfrutarla? Qué injusto es que encima, después de lo que me ha pasado y después de 7 años de tortura, yo ahora tengo que seguir aquí y tengo que seguir luchando, pues eso, con la depresión, ataques de ansiedad, miedo a salir a la calle, el autoestima, evidentemente. Por lo que te digo, porque si tú no te quieres a ti misma, si tú consideras que a ti misma te has hecho el daño más grande, ¿cómo crees que te van a querer los demás? No te puede, no te ves bien y eso afecta a todos los ámbitos de la autoestima. Entonces, para mí fue como un romper todo y empezar de cero. Y sigo en eso. Sigues en eso. Y ahí es un poco la segunda parte del libro. Al final, el Exacto, primer punto, exacto. sí, el primer punto es el origen. Pero sobre todo quería dar un mensaje positivo de El podemos después. con esto. O Eso sea, es. Te quiero preguntar también cómo reaccionó cuando pusiste fin a la relación la persona que te maltrataba, porque entiendo que no te lo puso fácil. no, para nada. Al final una persona cuando deja una relación de maltrato tiene miedo a la represalia, tiene miedo, Claro. esa persona sabe dónde vives, esa persona conoce tu círculo, bueno, todo, o sea, al final todo, Sí, sí. y más allá de eso, a mí esa persona ya me había amenazado, quiero decir, que yo tuviese miedo, y bueno, que aunque no te... Que esto yo muchas veces me he sentido mal de tenerlo incluso que justificar. Yo cuando me vine a vivir a Madrid por una cuestión de, yo soy de Burgos, Ujú. y yo me vine a vivir a Madrid por una cuestión de, tengo miedo. Me da igual que esa persona, que en mi caso sí, pero me da igual que esa persona verbalmente no me haya amenazado. Sé lo que me ha hecho durante la relación, porque esa persona no va a tomar represalias. Yo estoy cansada de ver en la tele, hace poco salió un caso de una mujer a la que su marido le había matado 3 años después de haberse separado. Yo vivía con miedo. ¿Por qué no va a venir esa persona a mi casa? Encima yo empecé justo, no hay mucho tiempo, mi carrera en redes sociales como creadora de contenido. Yo pensaba, no le causará como rabia o rencor verme, Hmm. que la gente me vea, que esté como fácilmente accesible a sus ojos, ¿no? Por así decirlo. Yo tenía miedo y yo lo pasé mal. No tuve, por suerte, dentro de que Burgos es pequeño, como muchos encuentros, pero los pocos que tuve no fueron muy agradables. Entonces, intentaba como que no hacer vida tanto en Burgos, sino quizás más en otros sitios. Y fue un momento tenso y de bastante angustia, la verdad. Nos decías antes, sigo en terapia. Estas cosas, bueno, no sé hasta qué punto lo has superado, de eso hablas en el libro, de eso te centras en el Sí. libro, pero ¿cuándo puedes decir que más o menos lo superaste o volviste a recuperar un poco tu vida? ¿O estás todavía en ello? Eh, Como te decía, sigo en terapia, pero ya son como daños colaterales, por así decirlo, Ya. dentro del propio trauma en sí que supone ser víctima de violencia de género. Pero sí que tengo además una fecha y un día remarcado en el calendario, que fue el 26 de abril del año pasado, quiero Ujú. decir que no es hace tanto, No. en el que después de mucho tiempo y de muchas terapias distintas, porque también hay que tener en cuenta que no vas a conectar con cualquier psicólogo, ni todos los psicólogos realizan las mismas terapias. Es importante que una persona que haya sufrido busque. Yo he tenido varias psicólogas distintas hasta que he dado con la terapia que necesitaba. Y después de muchas sesiones y muchos años, conseguimos por lo menos lo que es el trauma y lo que es esta parte de aquí, sanarla. No quiere decir que se olvide, evidentemente, no quiere decir que esto no me haya pasado, ni que haya días que me remuerda y que me retuerza y que me sienta, pues como escribiendo el libro, que inevitablemente todo viene y en estos días que va a salir, que estoy como más removida, pero
sí que es cierto que pudimos decir, esto ya está. Y con esto ya podemos respirar tranquilas y esto lo tenemos. Y sobre todo fue el punto y aparte de la culpa. Ya no solo hacia él, sino hacia mí misma el poder decir, yo no tengo la culpa, al revés, yo hice el acto de amor más grande del mundo, protegiéndome, y si hice lo que hice, era por protegerme, no precisamente por lo contrario. Al final, si una persona está en riesgo de que otra persona le mate, haces, o sea, esto a mí me lo han dicho muchas veces en terapia y puede sonar fuerte, pero es real. Si tú entra alguien en tu casa y te está amenazando de que te va a matar y te pide que hagas algo, lo haces y punto. Porque vives en riesgo. Yo estuve 7 años al final viviendo con miedo, viviendo, pues eso, con peligro, por así decirlo. ¿Se supera solo con terapia? Pues, si te soy sincera, yo no sé lo que habría hecho sin terapia porque creo que, y incluso yo misma he caído en esto. Yo era como muy consciente de decir, no, bueno, es que yo sé lo que me pasa porque es como muy evidente que yo he sido víctima de violencia de género. A mí no me tienen... Hay otras personas que no son conscientes de que han sido maltratadas, por ejemplo, hay maltratos más sutiles, ¿vale? Yo era consciente desde el minuto cero de todo lo que había vivido, entonces era como, yo no necesito ir a terapia. Si yo ya sé, pero porque entendemos la terapia como una persona que te va a decir lo que te pasa a punto pelota, como quien va al médico, y no es así al final. Reconectas con cosas, te ayudan mediante muchos tipos de terapias a como desincrustar traumas y poder vivir una vida más plena. Y al final los traumas es algo que se te enquista en la cabeza y que no te deja tener una vida funcional. Entonces, tú puedes seguir sufriendo la pérdida de un familiar, tú puedes seguir sufriendo cualquier cosa, pero yo considero que sí que se necesita la terapia. Sé que para muchas personas no es accesible económicamente y es honestamente una mierda que ahora mismo la salud mental sea algo como tan importante y a la vez tan inaccesible el poder como sanar, por así Mm, decirlo, ujú. pero al que pueda yo, para mí, o sea, para mí mi psicóloga, le digo, es mi salvadora y no sé cómo, no sé lo que habría hecho sin ella. O sea, honestamente, ha sido lo mejor que me ha pasado. ¿Y qué papel han jugado en todo esto tu entorno, tu familia, amistades, etcétera? Pareja, no sé si te puedo preguntar si tienes actualmente Sí, pareja. sí, sí. Actualmente tengo pareja y bueno, después de esta relación he tenido dos parejas, la anterior y la actual. Yo siempre he sido muy honesta respecto por ejemplo, en el caso de mis parejas, porque siento que es como algo que toca más de pleno respecto a lo que yo... Tú me tienes que conocer y tienes que saber por lo que yo he pasado y lo que yo he vivido para que tú puedas entender ciertas cosas. Yo, como te comentaba, sigo en terapia, sigo teniendo miedos e inseguridades provocadas, como te decía, daños colaterales, provocados al final por esto, porque es lo que te comentaba. Puede parecer que es fácil entender las secuelas, pero cuanto más trabajas, yo llevo 8 años, cuanto más trabajo, más cosas saco. Y digo, claro, es que, ostras, el que yo reaccione así con esto es por tal, por cual. Entonces, yo siempre hago partícipe a las personas que me rodean de, yo estoy siendo muy proactiva respecto a curarme, respecto a estar bien conmigo y con mi entorno. No quiero que nadie, y sobre todo mis parejas, pasen por lo que yo he pasado. Cuando tengo algún... De hecho, es por una de las razones por las que en un primer lugar pedí ayuda, porque cuando tuve mi primera relación es cuando me di cuenta de todo lo que estaba mal en mí, todo lo que esa otra persona me había dejado mal en mí, por cómo yo actuaba con esta nueva relación. Los patrones que yo seguía, repeticiones que yo tenía, actitudes tóxicas, y dije, es que yo no puedo permitir hacerle daño a una persona como a mí me lo han hecho, salvando las circunstancias, evidentemente, pero... Ujú. Y respecto a familia y amigos, como te decía al principio de la entrevista, es algo como que me ha costado mucho y en el caso de mi familia sabe qué me ha pasado y ya está. Mi familia está avisada de que el libro quizás puedan leer a partir de X página, pero yo les he recomendado que no lean mucho más porque yo les protegí durante todos los años en los que estuve viviendo esa relación y, y no saben lo poco que saben porque cuando yo tuve que pedir ayuda, yo a mi madre le dije que necesitaba una psicóloga especialista en violencia de género.
Tremendo. y ya. Hay 4 cosas, Sara, que quieres que recuerden las personas que han vivido o están viviendo algo como lo que tú viviste. ¿Qué 4 cosas son? Estas cosas al final son como un mantra que ya no solo quiero que las chicas que han pasado o están pasando por ello recuerden, sino que también es como algo que yo he tenido que interiorizar mucho y por eso me gustó recalcarlas en el libro. No estás sola, aunque te hayan, como a mí, metido en una burbuja, no estás sola, siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Yo siempre cuando he contado mi experiencia, incluso aquí, si hay alguien que necesita hablar, que está escuchando esto, mis redes sociales siempre están abiertas para cualquier mensaje que cualquier persona quiera enviarme. Hay muchas chicas que me escriben que están pasando por lo mismo y que no saben cómo salir de ahí. Yo estoy para todas ellas, no están solas, eh, que somos más valientes y fuertes de lo que creemos. Hay un momento de la lucha en el que siempre creemos que va a poder con nosotras y lo dice alguien que lleva 8 años luchando y no se cansa y no se va a cansar, pero hay días en los que dices, esto es muy injusto, no puedo seguir así, pero sí que se puede. Así que esa valentía y esa fuerza de ir a terapia, de tener que remover todo, de tener que hablar abiertamente de lo que se ha sufrido, incluso públicamente, como estoy haciendo yo ahora, se puede y todas pueden. No es una cosa de una, todas pueden. Eh, el que no es tu culpa, el que no es nuestra culpa, es para mí como el título de todo. Porque como te decía, no es tan duro luchar cuando alguien te hace algo, sino cuando tú crees que te lo has hecho a ti mismo y cuando tú eres tu propio ¿cómo decirlo? Como si la persona que te hace daño, que seas tú mismo, es lo más duro de reconocer y contra lo que más hay que luchar y por lo menos contra lo que yo más he sufrido. Cuando te quitas ese peso de encima, de verdad que es en el momento en el que puedes resurgir. Y por último, que se supera. O sea, al final para mí ha sido un camino largo y como te decía, un camino en el que muchas veces dices, no veo la luz, no veo dónde acaba esto. ¿Cómo es posible que lleve 7 años, 8 años y siga? Sí se puede, sí se supera y sí puedes rehacer tu vida, sí puedes volverte a querer, sí puedes volver a disfrutar de las cosas, sí se puede. La última Así que me pregunta, parece importante. la última Sí, pregunta, Sara. dime, Chema. En Instagram has escrito, he estado curioseando en tu cuenta de Instagram, Sí. y has escrito, si alguna vez imaginé cómo sería mi vida con 30, sé que no se acercó ni a la mitad de lo bonita que es. Y en base a esto que has escrito, te pregunto, ¿eres feliz ahora, Sara? Eh, es difícil como contestar, ¿no? Cuando Hombre, la felicidad vivo como en absoluta una no montaña existe, rusa. ¿no? Sí, pero te diré que sí, bueno, me siento muy feliz respecto al punto vital en el que estoy. Es una mierda por lo que pasa y mucha gente me dice que debería de estar contenta porque gracias a lo que me ha pasado, ahora soy la mujer que soy. Nunca daré gracias a una persona que me jodió la vida, por así decirlo. Nunca daré gracias. Me doy gracias a mí por haber sabido y haber querido luchar hasta el día de hoy y lo que me quede por recomponerme, por recuperarme, por quererme y por seguir en pie. Entonces estoy feliz del camino que he recorrido y de las decisiones que he tomado y de quién soy ahora, de todo. Estoy muy feliz, sí. Qué bien, me alegro. Bueno, te haces una idea de la cantidad de mensajes y de WhatsApps que hemos recibido a lo largo de la entrevista, agradeciéndote la sinceridad, la charla, lo que has contado. Hay un oyente que dice que tiene un valor incalculable todo lo que has contado en esta entrevista. El libro se titula Siempre me querré, diario para no perderme a mí misma. Sale a la venta en una semana, ¿no, Sara? En una semanita. Sí, el 13 de julio lo tenéis ya y espero pues eso, que a las personas que se encuentren en esta situación les ayude a sanar y que más allá de eso es un libro con el que se puede sentir identificada muchas personas, aunque no hayan sufrido eh, el momento de la violencia de género, más que nada porque ese es el punto de partida. Todo lo que se cuenta al final en el libro es como
esa reconexión contigo misma, los problemas que quizás tenemos muchas mujeres, muchas adolescentes, muchas jóvenes, el momento de no encontrarte, de no saber quién eres, la autoestima es algo que nos acecha a todas las mujeres en esta sociedad. eh, y bueno, al final creo que puede reconfortar a muchas más personas que no solo a las personas que hayan sufrido violencia, así que lo recomiendo a todo el mundo, honestamente. Que ha sido, por cierto, esta en Onda Vasca tu primera entrevista. Mi primera entrevista en la vida y mi primera entrevista con el libro, así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y nada, Un placer. Sara Kibu, de verdad, lo agradecerte, mismo. agradecerte la sinceridad y que te vaya muy bien. Muchas Muchísimas gracias. gracias, lo mismo. Un saludo. Nos llamamos IAC Seguros.